En este video que voy a subir a las redes sociales, ahora vamos a hablar o reflexionar en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este evento está registrado por los 4 evangelios. Cada uno escribe de acuerdo a sus propios puntos de vista. Son testigos presenciales del sacrificio de Jesús y vamos a ver todo lo que le acontece al Señor en esta última semana de su ministerio aquí en la tierra, porque Él vino del cielo como hombre, como un ser humano, se despoja completamente de su divinidad y viene entonces a pagar la deuda que el hombre tenía con Dios por transgredir la santa ley del Señor. Venía a darle el golpe mortal a Satanás, la profecía que hablaba allí en el Génesis 3:15, que uno de las simientes de la mujer se iba a levantar contra él y le daría un golpe mortal en la cabeza. Había llegado el tiempo, se habían cumplido esos 4000 años de esta profecía. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la condenación del pecado y la condenación de la ley. Satanás se había encargado en difamar el nombre de Dios. Había casi ya borrado el conocimiento y el temor de Dios entre el pueblo del Señor, que eran los israelitas. Dios había suspendido, no envió mensajeros que eran los santos hombres, los profetas, los suspende por 300 años. El último profeta enviado por el Señor fue Malaquías, y desde ahí en adelante no hubo mensajero del Señor durante 300 años, hasta que aparece entonces Juan el Bautista. El Señor Jesús, dice él, de que no hubo otro profeta más grande que él, nacido de mujer, que Juan el Bautista. Pero el menor en el reino de los cielos es más grande que él. Entonces, la historia nos muestra a nosotros que Jesús viene en la era más oscura, espiritual y moral en este mundo, donde el nombre y el conocimiento de Dios se había borrado casi por completo en estos líderes espirituales, que eran los conductores de conducir a este pueblo al conocimiento y al temor de Dios. Estos hombres nos interesan por estudiar los escritos de los antiguos profetas. Se convierten en hombres impíos, instrumentos de Satanás. Cuando aparece Jesús, entonces ellos no lo reconocen,
más bien lo rechazan y finalmente lo llevan a la muerte, nada menos que al Hijo de Dios, que era la solución para todos los problemas de los hombres aquí en la tierra. Vamos a leer lo que dice el apóstol San Mateo, ahí en el capítulo 27 del 12 en adelante, y luego vamos a hacer un comentario todo lo que le aconteció al Hijo de Dios en esta última semana de su ministerio. Vamos a leer la palabra. Dice lo siguiente: el subtítulo que tiene es Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad
y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esa es la historia de la Biblia registrada entonces por este apóstol llamado Mateo. Jesús, entregado entonces por uno de sus discípulos, les da una señal y estos le ofrecen 30 piezas de plata, el valor de un esclavo. Este discípulo llamado Judas le da una señal porque el aprendimiento de Jesús fue a altas horas de la noche, estaba ya oscuro. Y él les dice, al que yo besare, ese es prenderle. Entonces allí en el huerto del Getsemaní, donde se está tomándose la más importante decisión de salvar al hombre de la condenación del pecado y traerlo de vuelta a la salvación, a nuestro Dios. Allí Jesús hace 3 veces la misma oración. Ruega a su Padre si hay otra forma de salvar al hombre, evitando la crucifixión y pasar por estos tribunales que lo condenarían a la muerte. En estas 3 peticiones que el Señor le hace a su Padre, no hubo respuesta de su Padre. Entonces Jesús toma la decisión: salvaré al hombre cueste lo que cueste, porque la transpiración de él eran gotas de sangre. Allí en el huerto del Getsemaní, Jesús estaba experimentando la segunda muerte que el pecador enfrentará. Los que no hayan aceptado el sacrificio de Jesús y tuvieron por inmunda la sangre del Hijo de Dios, experimentarán entonces y pasarán por la segunda muerte, que es una condenación eterna. Jesús la experimenta allí en el huerto del Getsemaní. Es llevado entonces a un tribunal judío, al tribunal de Anás. Era un sumo sacerdote, ya no estaba en servicio, pero los judíos confiaban más en este hombre para que encontrara en Jesús una causa para llevarlo a la muerte, porque el sumo sacerdote, el que estaba en servicio, su nombre era Caifás. No venía de la línea de los sacerdotes,
más bien venía de la línea de los saduceos, hombres que ni creían en Dios ni en su existencia, y no creían también de que el hombre después de muerto iba a resucitar por el poder de Dios. No creían en la resurrección como muchos hoy día de nosotros, los que habitamos en este mundo. Él pensaba de que la vida de un ser humano terminaba con la muerte. Todavía los seres humanos seguimos creyendo eso. Ellos dicen de que hay que comer, beber, pasarlo bien, porque mañana moriremos y de esta vida no hay otra. Es lo que creen las mayorías de las personas ahora. Entonces, Anás no pudo encontrar una causa para condenar a Jesús. Entonces fue llevado al tribunal del sumo sacerdote. Ahora, ¿quién era Caifás? Caifás era la autoridad más alta de Israel. Era un hombre que carecía de carácter. Era tan severo y despiadado e inescrupuloso como Anás. Ahora Jesús, en las manos de este hombre, él no dejaría de probar cualquier medio con tal de llevar a la muerte a Jesús, porque para Caifás Jesús era el enemigo más acérrimo que él tenía, por las multitudes milenarias que seguían a Jesús. Ahora, no todos los sacerdotes estaban en contra de Jesús. Encontramos a José de Arimatea, a Nicodemos, que eran sacerdotes y miembros del Sanedrín, de este tribunal, y muchos otros sacerdotes habían aceptado a Jesús, que él era el Hijo de Dios, era el enviado de Dios, era el cumplimiento de la profecía mesiánica. Pero nunca lo declararon públicamente por temor a ser expulsado del Sanedrín o del templo de Jerusalén o de las sinagogas. Y en este tribunal entonces fueron sobornados muchos testigos falsos para que declararan en contra de Jesús. Pero Caifás y los jueces que estaban en su alrededor, él se constituye en presidente de este tribunal. Se sintió entonces, porque en Jesús, la postura de Jesús, aunque había sido ya injuriado,
de madrugada, abofeteado, pero la postura de Jesús era la de un noble, de un señor, de un rey. No había en él ningún rastro de amargura, de temor, de pánico. Y eso era lo que lo hacía enrabiar más a este hombre. Cuando finalmente se agotan todas las acusaciones y no encuentra causa para llevar a la muerte a Jesús. Ahora lo otro que hay que entender nosotros, y también nos va a acontecer a nosotros de aquí a muy poco tiempo, porque muchos de nosotros, por apoyarnos en nuestro Dios, por confesar a Jesús delante de los hombres, vamos a ser llevados también ante los jueces de esta tierra. Y ahí tendremos que confesar a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice de que hay momentos donde uno tiene que guardar silencio, tiene que callar, y hay otros momentos que no se puede guardar silencio, no se puede callar, hay que dar una respuesta. Jesús había enseñado a sus discípulos: cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles del cielo. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles en el cielo. Ahora Jesús se encuentra en esta situación. Tenía que hacer válidas la enseñanza que le da a sus discípulos. Ahora no podía él guardar silencio, aunque sabía que la respuesta que él iba a darle a este sumo sacerdote de seguro lo conducirían a la muerte. Pero no podía él ahora guardar silencio, porque estaba en tela de juicio su padre y estaba en tela de juicio la ley dada por él mismo a Moisés, la ley levítica o judaica. Caifás enfrenta a Jesús directamente, cara a cara. Pero la mirada de Jesús, una mirada escrutadora, penetra hasta lo más profundo en la vida de Caifás. Caifás se dio cuenta de que Jesús conocía toda su vida, toda esa vida de pecado que él llevaba, y temió de que Jesús podía revelarle toda su vida públicamente en este tribunal. Y esa mirada escrutadora de Jesús lo siguió hasta la misma muerte a este hombre. Nunca pudo borrarla de su mente. Y la pregunta que Caifás le hace a Jesús, donde él no podía guardar silencio, tenía que dar la respuesta, aunque la respuesta que él le iba a dar lo llevaría a la muerte. La encontramos nosotros aquí en el Evangelio de San Mateo, en el
capítulo 26, en los versos 63 en adelante. Dice lo siguiente: mas Jesús callaba. Jesús en todo el tribunal de Anás y Caifás había guardado silencio. No había respondido a ninguna de estas acusaciones contra él. Porque Jesús está cumpliendo fielmente las palabras que él mismo había inspirado al profeta Isaías, que está allí en Isaías 53. Decía de que como cordero él iba a ser llevado al matadero. No abrió su boca, guardó silencio. Como oveja fue llevado delante de sus trasquiladores. No abrió su boca, enmudeció. Ahora estaba Jesús cumpliendo esta profecía dada al profeta Isaías en este tribunal. Por eso que el texto dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esa respuesta que Jesús le da entonces al sumo sacerdote llamado Caifás, él sabía que esa respuesta lo llevaría a la muerte, y fue eso lo que le aconteció realmente, porque Jesús es el Hijo de Dios, es igual a Dios. Él conoce el fin desde el principio y conocía todo lo que le iba a acontecerle a los hombres por venir a salvar a ellos mismos. Esto se llevó a cabo allá en el cielo, en un concilio celestial. Se tomó este acuerdo y él se ofrece voluntariamente venir a la tierra como hombre a salvar lo que se había perdido, a vindicar el nombre de Dios y a cumplir con las demandas de la ley, porque la ley demandaba la muerte del pecador. El hombre estaba irremisiblemente perdido. Si Jesús no se hubiese ofrecido y hubiese venido a salvarlo, a morir Él en nuestro lugar, no había otra forma de salvar al hombre. Uno igual a Dios tenía que entregar su vida, derramar su sangre para la remisión de nuestros pecados. Pero los hombres
y los hombres no dieron oído a las palabras de los profetas, no los escucharon, más bien se volvieron contra ellos y a cada de uno los mataron. Y ellos quedaron entonces la más oscura e intensa oscuridad. No reconocieron a ninguno de ellos que eran enviados por el Señor a hacerlos volver de este camino que los llevaba de seguro a la perdición. Pero detrás de todo esto estaba el enemigo de Dios. Jesús, clavado una vez en la cruz, hace una oración, hace un pedido a su Padre y le dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos hombres realmente no supieron en todo el resto de su vida que a la persona que condenaron, que llevaron a la crucifixión, era nada menos que su Salvador, su Creador. Pero Dios no los toma por inocentes, los hace culpables por todos los mensajeros que Él envió a Israel. Lo mismo nos va a pasar a nosotros hoy día si no prestamos oído a la palabra de Dios. Dios nos va a hacer responsable si perdemos la vida eterna. Porque la Biblia, la palabra de Dios, está en todos los rincones de este mundo. Es un pecado delante de Dios no considerarla, no leerla, no escudriñarla. Aparte de eso, que Dios hizo llegar a la iglesia 100.000 páginas escritas por la sierva del Señor, que se llamó Ellen Harmon de White. Entonces, Satanás, detrás de todos estos personajes que los llevó a irse contra el Hijo de Dios, la victoria de Satanás estaba en hacer pecar a Jesús o hastiarlo, aburrirlo, y es por eso que Él le provoca un sufrimiento intenso a Jesús, para que Jesús dejara que el hombre pagara por sus pecados y Él ascendiera a los cielos de donde era. Eran las intenciones de Satanás, porque si esto ahora en Jesús, Satanás sabía que en Jesús estaba todo el poder para librarse de esta multitud que se burlaron, lo encarnecieron, lo abofetearon, lo escupieron y finalmente lo clavan en una cruz. Jesús tenía todo el poder para librarse si Él quería. Hubiera hecho uso de su divinidad. Y toda esta tan grande multitud, Jesús los hubiera reducido en un momento en polvo y ceniza. Pero la ofrenda que Él hubiera ofrecido hubiera sido no perfecta, no hubiera sido aceptada por su Padre, y nosotros entonces hubiéramos quedado irremisiblemente perdidos en las manos del enemigo de Dios. Jesús soportó todo esto por amor a usted y por amor
a todos nosotros. Por eso que cuando las mujeres que no habían creído a Jesús, no lo habían aceptado a Jesús como su Salvador personal, pero la humanidad de ellas las llevó a simpatizar con Él, a compadecerse de Él al ver el sufrimiento que estos hombres le causaban a Jesús mientras lo encaminaban a la crucifixión. Entonces estas mujeres lloraron, pero Jesús se vuelve a ellas y les dice: no lloren por mí, lloren por vosotras mismas. Hablándole Jesús de que en el año 70, donde iban a venir las invasiones romanas contra este pueblo, y muchas de estas mujeres serían muertas a espadas, sus hijos igualmente. Entonces Jesús, por eso que Él nunca perdió el porte de un señor, de un noble, de un rey, mantuvo siempre la serenidad, no había temor en Él. No, no había nada que pudiese al hombre llevarlo o a sentir lástima de Jesús. Jesús iba hacia la victoria contra el pecado y salvaría al hombre finalmente de las garras del diablo. Pero Satanás, la muerte de Jesús significaba recibir ese golpe mortal en la cabeza, el que estaba registrado allí en la profecía del Génesis 3:15. Por eso que él hizo lo posible, usó a todos estos hombres para que le causaran un sufrimiento intenso, cosa que Jesús se fuera al cielo y dejara al hombre sin esperanzas, sin salvación en este mundo. Entonces, nosotros, la Biblia está muchos registros de la obra y de este santo ministerio de Jesús, no entendido por todos los seres humanos. Hoy día las grandes multitudes no creen en Jesús, creen en Dios, creen en Jesús, pero un Dios que está por allá en lo alto de los cielos, y que la vida se termina con la muerte. Ahora hay pastores y sacerdotes enseñando a los feligreses y subiendo a las redes sociales que la muerte no existe en los seres humanos, que una vez que uno pierde la vida aquí en la tierra, e inmediatamente se va al cielo y la vida empieza junto al Señor. Mentiras y doctrinas demoníacas. La vida con la muerte se termina aquí en la tierra, pero cuando Jesús venga en su segunda venida, los que creyeron en Jesús, aceptaron este sacrificio, creyeron que aceptaron la deuda de pecado que fue cancelada por el Señor. Entonces el Señor Jesucristo los va a resucitar en su segunda venida, los que estén muertos.
y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tanto los resucitados como los que estén vivos serán transformados y ambos ascenderán al cielo para encontrarse con su Señor, dice la Biblia. De la muerte y crucifixión de Jesús se pueden subir muchos videos en las redes sociales, porque son temas insondables, y por la eternidad se seguirá estudiando este plan de salvación. Jesús es la solución para todos los seres humanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, es como una espada de doble filo que entra, penetra y discierne los pensamientos del corazón de los hombres. Pero el diablo ha hecho una obra maestra que ha llevado a multitudes a creer mentiras, fábulas y mensajes halagüeños, haciendo creer a los seres humanos que la ley ha terminado, que Jesús nos va a salvar en nuestros pecados, y finalmente Dios no va a mirar a ningún ser humano, sino que va a mirar la vida perfecta de Jesús, y todos los seres humanos finalmente van a ser salvos. Pero la palabra de Dios dice lo contrario, dice que habrán 2 resurrecciones o 3 resurrecciones, se puede nombrar la resurrección parcial, que tendrán parte los que tuvieron parte en la muerte literal de Jesús, los enemigos más acérrimos del Evangelio y de los seguidores de Jesús. Entonces tendrán que resucitar cuando Jesús venga en su segunda venida. Esas palabras que Jesús no pudo callar, no pudo guardar silencio, tuvo que dar la respuesta a Caifás cuando éste le pregunta: te conjuro por el nombre del Dios viviente, que nos diga, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dice lo que está escrito aquí en este Evangelio. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. A esta pregunta Jesús no podía guardar silencio, no podía callar, tenía que dar una respuesta, aunque esta respuesta él sabía que lo llevarían a la crucifixión, a la muerte. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, hablando de la segunda venida de Jesús. Ahora estos hombres tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Dios se hizo presente directamente ante este tribunal en la persona de Jesús. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo? Jesús le dice: tú lo has dicho. Entonces este hombre se vuelve a la asamblea ante los jueces y les dice:
¿Qué más pruebas necesitamos? Todos ustedes lo han escuchado y Él ha dicho que es el Hijo de Dios, Él es el Cristo. ¿Qué os parece? Y los jueces unánimes dijeron: es digno de muerte. Desechan, desprecian la última oportunidad para ellos. Así que, amigos, hermanos, nosotros estamos ahora como que estuviéramos ya a un paso de ser llevados a un tribunal, y ahí tendremos que confesar a los jueces, a los magistrados, que Jesús es el Señor, que es nuestro Salvador. Y ellos nos dirán, porque no van a tener argumentos para ir contra estas grandes verdades. Y entonces nos van a decir: nosotros tenemos una ley y por esta ley ustedes tienen que morir. Ese va a ser el argumento de ellos. Pero muchos de ellos, dice el Señor, que en ese momento muchos magistrados van a aceptar a Jesús como su Salvador personal por estos fieles hombres que se pondrán de parte de Dios, aunque estén conscientes de que la respuesta que ellos dan los llevarán a la muerte. Que el Señor pueda bendecirnos, acompañarnos, y el llamado mío es el de siempre: no se queden con lo escuchado, con ver videos, películas. Vayan ustedes mismos a estudiar la palabra de Dios y tengan ustedes sus propias opiniones y no las opiniones de los hombres, porque maldito es el que confía en el hombre, dice la palabra de Dios, y pone carne por su brazo, o sea, llega a confiar en estas personas. Confíe completamente en el Señor Jesús. Él es su ayudador, Él es su Salvador, Él es el que murió por usted, el que pagó su deuda que usted tenía con Dios, no el hombre. Que el Señor pueda bendecirle a usted y pueda convertirse desde aquí en adelante en una bendición para su familia, y se convierta usted en un medio de salvación para ellos, porque hay una eternidad que nos espera a todos nosotros. Va a venir el tiempo donde Dios va a enviar a Jesús en su segunda venida a darle el pago a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Que el Señor les bendiga y nos tenemos viendo entonces en un próximo video.